En este episodio, Mirka Saposnik nos comparte su historia de cómo tras una larga y exitosa trayectoria de más de 22 años en el mundo corporativo y luego de haber vencido un cáncer avanzado, pudo entrar en una nueva etapa de aprendizaje y rediseño personal. Cómo fue que descubrió su propósito y cómo estas experiencias la llevaron actualmente a ser coach ontológica y a convertirse en líder embajadora de Mujeres Power. Conocer la historia de Mirka te interesa si quieres saber la importancia de decidir conscientemente la manera en cómo te vives aquello que te sucede, qué obstáculos tener en cuenta en tu crecimiento de carrera y por qué es importante conocer tus dones para tu éxito personal y profesional. Mirka es creativa, empática, muy dinámica, le apasiona el arte y en sus tiempos libres se dedica a la pintura, a sus clases de teatro y danza. Mirka es coach ontológica con especialización en intervención organizacional y en inteligencia emocional. Y además, actualmente es líder embajadora de Mujeres Power, donde su compromiso es, desde la equidad, generar bienestar en las personas a través del programa Sin Filtro, Mujeres Power sin Fronteras. Bueno, yo soy el resultado de una reinvención personal. Yo comencé muy joven, estudié, hablando de lo vocacional, yo estudié arquitectura, soy arquitecta de profesión y todo lo que yo busqué aprender durante toda mi vida venía relacionado con esto, que tiene que ver con el arte. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención el tema artístico de distintas maneras. Siempre he terminado muy ligada al arte a través de la pintura, de la danza, de la arquitectura misma. Cuando yo definí esta carrera, también lo hice forzada un poco por las circunstancias, lo que nos pasa a muchos de mi generación, cuando tú querías ser pintora y te decían, no, no puedes ser pintora porque de la pintura no se puede vivir, ¿viste? Entonces son los prejuicios y las creencias de nuestros padres y que vienen de más allá. Entonces yo fui el resultado de eso. Ajá. Ejercí Sobre durante 22 todo, fue años, más parte de tu familia, de la cultura en sí, sí. general. Yo creo que es una creencia arraigada, sobre todo en las generaciones anteriores a nosotros. Hoy mis hijos viven de lo que les gusta y nadie lo discute, ¿sí? En cambio, antes era como, oye, de la pintura no se puede vivir, eso no es una carrera de verdad, ¿no? Entonces, busca algo que sea que vaya por esa línea, ¿no? Que te dé tranquilidad económica, que no sé qué. Entonces yo, la arquitectura era vinculada al arte y digamos que era una carrera de verdad. Y entonces yo hoy recuerdo eso y me río mucho, ¿no? Porque, bueno, yo después ya te voy a contar, he Sí. trabajado también en coaching vocacional con jóvenes, precisamente impulsada por esta historia que es parte de mi historia, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Que no escogí lo que yo quería de pronto desde un inicio, dejándome llevar por lo que me decían afuera. Entonces, bueno, ejercí durante más de 22 años una profesión y bueno, y además me fue arrastrando el tema comercial porque fui a dar ahí por cosas de la vida, entonces, si bien ligada a lo que era la construcción, arquitectura, pero me fui yendo más a la parte comercial, técnica, digamos, de la profesión, y me fue muy bien, fue muy exitosa, pero había algo dentro de mí que me decían, esto no es, o sea, que no estaba del todo contenta, feliz, tenía éxito, pero me daba cuenta de que uno siempre quiere tener éxito en lo que hace, ¿sí? Ok, obtengo resultados, pero ¿qué más? Había algo más que me decía, no es solo eso, ¿sí? Pero como yo era terca y miraba así, así, así adelante, como, no sé, bueno, yo me identifico con muchas personas que conozco, ¿no? Y finalmente, lo que pasó conmigo fue que tuve un quiebre en mi vida, que fue una enfermedad que me dio, yo tuve cáncer y cuando lo descubrí, porque estaba tan metida en mis cosas, estaba bastante avanzado y eso me sacó como del contexto en el cual venía en automático y por cosas de la vida eh, cambié muchas cosas inicialmente, como por ejemplo dejar un trabajo fijo y estable que me daba seguridad económica, que yo pensé que si lo dejaba no iba a poder subsistir, cosa que es un mito y una creencia, porque de hecho lo he podido hacer bastante bien.
Y dije, bueno, en verdad los médicos me dijeron, tienes que parar, porque el ritmo que llevas tú tiene mucho estrés y no te ayuda a la sanación, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, aquí se me presentan dos disyuntivas que tengo que escoger, ¿no? O todo esto que yo creo, o simplemente apostar por lo que no sé, pero me puede curar. Entonces me dediqué a ser feliz, empecé a pintar, me reconecté con el arte, y en ese camino buscando la felicidad, entre comillas, porque yo decía, bueno, no sé cuánto tiempo de vida me queda, pero en ese tiempo que me queda, ¿qué quisiera hacer? ¿Qué elijo? Y elegí buscar la felicidad, ¿no? Entonces, quiero hacer cosas que yo pensaba que me iban a hacer feliz y que no las podía hacer porque no tenía tiempo. Y fue como parar, ¿no? Entonces, y así llega el coaching. O sea, Y, hasta, si bien te entiendo, o sea, partiste por una historia donde la arquitectura, ¿no es cierto?, fue lo que estudiaste, con el tema de arte y con esta presión quizás de tu entorno, y tuviste después 22 años de profesión, ¿no? De dedicarte a la parte comercial, pero siempre sintiendo que había algo más, ¿no? Y fue entonces cuando tuviste este cáncer a nivel avanzado, digamos, de que tuviste que decidir entre la estabilidad que te daba tu trabajo o en realidad explorar esta parte donde tú no, como que sentías que podías estar conectada con la felicidad, ¿no? Y después correcto, de esa ¿no? enfermedad, o sea, tú dices que, claro, te decidiste por empezar a hacer el tema del arte, ¿no? O sea, mientras me estaba curando, fue Ujú. un cáncer de seno, mientras me estaba curando con las quimioterapias y bueno, y todo lo que hay, lo que involucra, me puse a pintar, me reconecté con el arte y me pareció el coaching. Por ahí alguien dijo, oye, ¿a qué te estás dedicando? Me preguntaron. Y yo dije, a ser feliz. Y una chica me dijo, fíjate que he escuchado sobre esto. Míralo a ver si te hace sentido. Y yo dije, qué interesante. O sea, había escuchado cosas sobre el coaching. En las empresas donde yo trabajaba había algunos ejecutivos a los cuales les hacían coaching. Entonces yo dije, bueno, vamos a indagar por ahí qué es el coaching. Y fui a una charla sobre lo que era y me quedé fascinada. No solo por lo que podías aprender para dar a otros, también lo que podía aprender sobre mí misma. Entonces dije, caramba, tengo 50 años y no he aprendido nada de mí misma, no me conozco al fondo. Me di cuenta de muchas cosas, o sea, esto fue como un antes y un después, ¿no? O sea, el conocerme, el saber cuáles eran mis dolores, cuáles eran mis dones, ¿no? Eh, y cómo a través de esto yo podía entregar a otros y podía sentirme realizada a través de acompañar a otras personas a que también encuentren los suyos, a que se empoderen, a que encuentren otras posibilidades distintas a las que habíamos estado mirando hasta el momento, ¿no? Entonces, para mí fue revelador. O sea, fuiste a una, digamos, a la primera quizás charla de coaching y para ti Sí, te dio esta idea de, oye, esto de que no, quizás no me he estudiado, quizás con el tema de los dones y con esto de también entregarlo a los demás desde ahí, desde el concepto de felicidad que venías trabajando, ¿no? así es. Y me conecté ya con el concepto de propósito. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Para qué he vivido todo lo que he vivido? Incluso, ¿para qué estoy padeciendo esta enfermedad? ¿No? O sea, ¿qué me está queriendo mostrar esto? ¿Sí? Pues, Entonces, yo te decía, la podría vida es preguntar, así, sí, o sea, es ¿sí? que me encanta ese tema, ese punto sobre todo, porque dice el para qué estoy aquí en esa etapa de tu historia. Y no sé si me puedes comentar como esa experiencia más eh, específicamente, como algunas partes de ti que descubriste en el proceso, quizás, ¿qué fue lo que Sí, por más, supuesto. cómo fue el aprendizaje en esa etapa? Bueno, para mí fue muy valioso. Aprendí cómo había venido siendo, cómo me estaba viviendo la vida, ¿sí? Eh, y, y pude hacerme la pregunta nuevamente, ¿es así como me la quiero seguir viviendo? Entonces, de hecho, no.
¿no? Yo siempre sabía que en mi vida escuchaba un llamado lejano, un llamado, como que esto que estoy haciendo me sirve, o sea que en mi trabajo gano dinero, tengo una familia maravillosa, un esposo, 2 hijos, ok, voy teniendo las cosas que tengo triunfos profesionales, reconocimiento, pero ¿qué más? ¿Por qué esto no me hace feliz del todo? ¿Sí? Entonces descubrí cosas sobre mí misma, ¿no? De hecho, descubrí mi vocación de servicio, que de alguna forma en la parte comercial la vivía, pero no profundamente, ¿sí? Yo he venido al mundo a hacer algo, a dejar un mensaje, a algo más, ¿no? Y eso lo descubrí a través del coaching, ¿no? Descubrí que yo y que todos los seres humanos somos valiosos, que ya contamos con todo el poder que necesitamos, con cada uno viene con dones diferentes y únicos. Entonces, cuando a veces nos sentimos menos o queremos, que yo he pasado, he transitado todas esas etapas, ¿no? De mirar al otro y decir, uy, pero él es más inteligente que yo porque él sabe más, o no. Entonces, y así yo me fui llenando, estudié 2 maestrías, especializaciones, cosas, pero no era eso lo que yo necesitaba. Entonces, yo dije, yo después lo encontré, ¿no? Cuando dejé todas esas etiquetas y descubrí que el poder de uno está en uno, ¿no? Y con el poder me refiero a tus dones, a tus habilidades, a lo que uno sabe, a todo ese ser humano maravilloso de luz que tú puedes, con el cual puedes alumbrar a los demás, ¿no? Es como un faro, ¿no? Que de pronto está apagado y de pronto se prende y tú dices, wow, o sea, ¿no? Y lo que tienes para dar es eso, ¿eh? Que no es nada material, simplemente es poder compartir tu vivencia para que otros también vivan la suya a su manera, porque como te digo, los dones son distintos, las formas de expresión son diferentes, pero todos tenemos esa luz interior. Claro, y en tu caso, por ejemplo, esa fue una transición muy inmediata, por ejemplo, descubriste el coaching y y al tiro empezaste como a ayudar a las No, personas, a acompañar a las personas. no, no. Ha sido Ujú. un proceso que ha demorado como 6 años. O sea, bueno, la certificación de coaching es un año. En el camino es un proceso de reconocimiento de uno mismo mientras aprendes a acompañar a otros, pero tú no puedes acompañar a otras personas si primero no te conoces a ti mismo. Uno acompaña desde sus heridas, desde sus vivencias, desde su experiencia. Yo no puedo ver en otro lo que no veo en mí, porque no lo voy a reconocer. Entonces, aprendes a reconocerte a ti mismo, es lo que me pasó a mí, ¿no? Aprendí a reconocerme con mis luces y mis sombras, porque yo creo que todos tenemos cosas buenas que nos encantan, cosas que no tan buenas, ¿no? Todas nuestras sombras, y también es reconectar con ese lado, con las sombras, con el ego, y decir, ahí está, son cosas que me acompañan, y son, yo les decía mis máscaras, ¿no? Que las creé para sobrevivir en el mundo, para no sentir dolor, para protegerme de lo que yo veía como un peligro. Y esas máscaras que creé me han servido para constituir el ser humano que soy, Mm, pero no me sirven todo el tiempo, ¿no? Y ya las conozco, sé que están ahí, ¿sí? claro. Entonces, es un conocimiento profundo de uno mismo, del ser humano como ser, ¿no? Ujú. Y yo digo por eso siempre que yo soy un ser humano en construcción, uno nunca termina de constituirse, siempre seguimos aprendiendo cosas de nosotros mismos, ¿no? Cada vez que hablo con una mujer poderosa, veo en ella cosas que también siento que yo tengo, ¿no? Entonces aprendo también de ella, ¿no? Claro, y tú, bueno, ahí como yo sabía antes de ti, esto de que acompañas a mujeres a conectar con su poder, ¿cómo nace esa iniciativa? ¿En qué punto de tu historia empieza a surgir, a cultivarse esa misión tuya? Y yo creo que finalmente, yo creo que cuando el ser humano está listo, las oportunidades aparecen, ¿no? El cómo viene. Entonces, simplemente fue casualmente, ¿ah? Yo he ido siempre preparándome, buscando conocer más sobre mí misma y hay mucha información en las redes, hay muchísimos coaches espectaculares de los cuales aprendo, sigo aprendiendo.
para alimentar a este ser humano en construcción que considero que soy, ¿no? Incluso fue bonito cuando yo trabajaba mi imagen, ¿no? Y veía, oye, quiero hacer esto. Entonces, pasé por muchas cosas antes de llegar a mujeres, ¿no? Pasé por trabajar primero en organización, y sí te quisiera contar este recorrido porque creo que es importante cómo llegué a mujeres. Yo venía del mundo corporativo, más de 22 años en el mundo corporativo, en puestos gerenciales, trabajando con personas, y yo cuando estuve preparándome, formándome como coach, decía, yo quiero trabajar en las empresas, porque yo veía el dolor en las empresas, mucho dolor, de gente que no estaba contenta con lo que hacía, como yo, como lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, oye, sí, tengo esto, pero no soy feliz. Y era igual como el lunes, levantarme, otra vez lunes, el viernes, ¡yeah! Viernes, como niñita, ¿no? O sea, me acordaba del colegio. Y yo decía, ¿por qué, ¿por qué se da eso? ¿Por qué todos decimos ya viernes y decimos lunes? O sea, ¿qué hay? ¿Acaso yo no debería ser feliz en mi trabajo, en lo que hago? ¿No me debería sentir totalmente realizada con lo que hago en mi vida? Es mi vida, ¿sí? ¿Y cómo la estoy viviendo? ¿Cómo estoy siendo? Estoy viviendo por vivir en esta vida como que, ya, pues el lunes trabajar. Entonces dije, voy a trabajar en el corporativo. Voy a descubrir, a acompañar a personas a que descubran ¿por qué no estamos siendo felices en las oficinas? Y también también eso es hacia los ejecutivos, hacia la cultura organizacional. ¿Qué está pasando con las organizaciones que no están haciendo que su gente vaya feliz a trabajar cuando les regalarían los mejores resultados y se lo están perdiendo, ¿no? Porque el compromiso de un empleado, de un ejecutivo, pues te puede potenciar los resultados. Entonces, empecé ahí y hice un bonito trabajo y creé una empresa con una socia y hicimos bastantes cosas bonitas ahí. Y después descubrimos en el camino, cuando estábamos trabajando con estos ejecutivos, dijimos, y veíamos esta infelicidad y esta falta de placer con lo que hago, y dijimos, ¿de dónde viene eso? Oye, y empezamos a mirar nuestras propias historias y nos pasó igual en el grupo, en el equipo que hacíamos este trabajo, y dijimos, oye, yo en realidad en el fondo, ahora que me acuerdo, yo no quería estudiar arquitectura, yo no quería ser arquitecta. Yo quería pintar, quería ir por otro lado. Y mi socia dijo, oye, yo no quería estudiar esto, yo quería ser psicóloga, en verdad. Y la otra dijo, oye, yo soy economista, pero en verdad no quería ser economista, ¿no? Y así empezamos a caer, oye, el clic de esto es cuando estamos en la etapa de elegir, no elegimos bien. Eso es lo que pasa. Y muchos no nos damos cuenta hasta el final, ¿no? Porque nos vamos arrastrando y vas y empiezas con los juicios, oye, lo que empieza lo tengo que terminar, y sigo, ¿no? En una vorágine de avanzar y no me detengo a pensar, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? Y esa es una gran pregunta que yo les dejaría a todos los que nos escuchan, ¿no? ¿Estoy haciendo lo que realmente, sin importar el tiempo que haya pasado, porque eso es algo que nos desanima? Claro, está interesante lo que tú compartes, Mirka, porque me encantó cuando tú lo describes, que uno se empieza a arrastrar y que hay que terminar lo que uno empieza, a pesar de que quizás uno no empezó con el pie derecho. Yo creo que le pasa a muchas personas, pero interesante cómo lo conversaste también con tus amigas, colegas, no sé, de que a Sí, todas colegas. a ustedes les pasó, oye, yo quería esto, esto, esto. Entonces, desde ahí, ¿cómo? No sé si hacerte la pregunta específica quizás, pero va por el lado de qué hacer en ese minuto, cuando uno tiene las ganas de hacer lo que realmente quiso en un principio, pero está en una realidad que ha construido que no es necesariamente la que más te hace feliz. Yo creo que la palabra que me viene es atreverse, atreverse. Y es algo que yo no hice, fíjate, no me atrevía. Yo sabía que eso no era, pero no me atrevía. Ya estaba en el mundo, ya era gerente en una empresa y ¿cómo iba a abandonar eso? A mí me obligó la vida a abandonarlo con la enfermedad. Pero ¿por qué tenemos que esperar pues momentos tan radicales y tan difíciles para entrar en razón? O sea, siempre digo, ¿por qué tenemos que llegar al límite? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que se atreve, que tiene el valor y tiene el coraje de replantearse la vida y decir, hasta aquí, o sea, ya no más, basta, ¿no? Es como poner límites, decir, basta, no quiero más.
¿sí? Yo no me atrevía, la verdad, a poner los límites. A mí la enfermedad me llevó a ponerlos, ¿no? Y a darme cuenta de que tenía que hacer algo distinto. Y me estaba dando la oportunidad de hacerlo y así es que lo hice, ¿no? Y así llegamos con este grupo de mujeres conversando. Oye, fíjate que el momento clave es cuando estamos eligiendo, cuando tenemos 17 años. Entonces comenzamos a trabajar con jóvenes, con chicos, en coaching vocacional, porque decíamos, esto no se trata Pero, de Mirka, elegir solamente una profesión. dame un segundito. Te quiero preguntar, ¿cómo se formó? ¿Ya se conocían todas en ese grupo? ¿De dónde Nos surgió fuimos el...? conociendo. Claro. Mira, con una de ellas, con mi socia, nos conocimos en una maestría hace más de 18 años y siempre nos veíamos el grupo de la maestría y cuando yo enfermo, ella es la persona que me dice, oye, fíjate, en otra maestría, porque todas éramos del mismo clan, ¿no? Estudia acá, prepárate, haz, ¿no? Más y más y más. Y eso es porque no nos sentimos suficientes. Eso es lo que pasa en el fondo. Y, y ella fue la que me dijo, averigua sobre el coaching. Con la otra chica, con la otra, es que es también nuestra socia en el tema vocacional, ella es economista, que es una carrera muy dura en números, ¿no? Y ella también llegó ahí arrastrada por las circunstancias, por sus padres, por qué sé yo, y ella fue yendo, conduciéndole la vida a recursos humanos. Y casualmente nos conocimos, porque siempre es así. Existe, yo creo que no existe la casualidad, ¿no? Yo creo que hay algo, una fuerza y un poder que reúne a las personas indicadas en el momento preciso. Y así fue que nosotras tres coincidimos y dijimos, oye, hay algo que podemos trabajar. Y justo cuando nos juntamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Nuestras historias convergen en este punto de no haber elegido bien. ¿Qué podemos hacer para que otros puedan elegir bien? Que también es un propósito lindo. Y justo vino la pandemia, fíjate. Entonces preparamos bastantes cursos para chicos en una plataforma virtual y fuimos trabajando en eso. Y a la par, yo me contacté con el grupo de Mujeres Power, justo también coincidimos en, en unas charlas TED que se hacen, bueno, es una franquicia que se da a nivel mundial, en muchos países, y en TEDx Lima fue que yo contacté con el grupo de Mujeres Power y ahí crece algo, no te puedo explicar qué fue, pero es como un clic que hacemos los seres humanos cuando coincidimos en el mundo y tú dices, yo quiero contactar a esta persona, hay algo que yo quiero aprender de ella o de él. Nos pasa eso, no sé si te habrá pasado a ti, pero nos pasó. Y entonces empezamos y sentimos eso, pero ahí quedó. Después yo fui a otra charla y después coincidimos en otra porque, porque cuando uno entra en estas ganas de seguir aprendiendo sobre uno mismo y sobre el otro, pues empiezas a ver una exposición, una charla, te metes no sé, a podcast, a cosas diferentes, ¿no? Y exploras. Es una forma de explorarse a sí mismo y de ¿por qué no también aprender cómo acompañar y explorar con el otro? Y ahí es que yo me vinculo a mujeres. Y en mis sesiones de coaching, en lo que iba teniendo y lo que iba recibiendo, también empecé a trabajar mi marca personal, me di cuenta que las redes eran algo muy, muy positivo y que nos acercaban. Empecé a tener clientas pues de Suecia, me contactaban de los Estados Unidos, de España, de Dinamarca, ¿no? Obviamente gente de habla hispana. Entonces ya no habían fronteras, que es lo que me regaló a mí la pandemia. Entonces yo, para esto, cuando recién comenzó la pandemia, las empresas pararon. Todo nuestro trabajo con empresas se detuvo. Y si bien después se reactivó, yo empecé a trabajar ya como coaching uno a uno, como te decía, con mujeres que me iban contactando, y empecé a descubrir lo rico de ese trabajo, que me gustaba más que trabajar con empresas. Todo esto Y en tema de pandemia, porque se paró el tema de la empresa, pero sobre todo a nivel virtual, ¿no? Lo... claro, a nivel virtual, Ujú. totalmente. Entonces, y empecé a descubrir esto que me empezó a encantar
y empecé a acompañar mujeres y cada vez me llamaban más mujeres, unas me buscaban porque querían recolocarse, porque no se sentían seguras de sí mismas, porque sentían que les faltaba algo. Y yo he atravesado todos esos lugares, como mujer, como ser humano, de sentirme que estar alguna vez en un directorio compartiendo con puros hombres y decir, oye, yo siento que no me miran igual, ¿sí? Pero no es como ellos, no está fuera, ¿sí? Si hay algo importante que descubrí, es que no está fuera, está dentro. Oye, Era yo la que me Mirka, sentía, claro, y sí, oye, es que dices, por ejemplo, ya que con este punto compartido entre ustedes como el grupo, ¿no es cierto? Para ir entendiendo realmente si te entendí bien desde la historia de atrás, empezaron a hacer preparaciones de curso, tú entraste en el tema de la marca personal, en redes, en los clientes internacionales, en el coaching uno a uno, y también apoyar a las mujeres con este tema de la seguridad, el autoempoderamiento, quizás con temáticas que tú ya habías pasado. Y ahí, para mí, es súper interesante preguntarte para esas coach que recién se están iniciando, ¿cómo obtienen clientes desde tu experiencia? En tu experiencia, ¿cómo fue el adquirir los primeros clientes tuyos, sobre todo a nivel virtual? mira, me ayudó mucho el tema de redes sociales, la verdad. Yo tengo 57 años hoy, este, y yo no nací en el mundo virtual. Para mí fue difícil y esa es otra de las barreras que tenemos que atravesar. Esa es una, ¿no? El acercarnos a la tecnología. Si bien desde el mundo corporativo yo me he vinculado a la tecnología y he estado como al día, pero siempre hay ese miedo, ¿no? O sea, oye, voy a poder hacer un vivo, ¿no? O sea, era como algo que a veces las personas decimos, no, yo ya no estoy para eso, ¿no? Y esa es otra frontera que hay que atravesar, el pensar que no tenemos edad para hacer algo, que no tenemos la capacidad para hacer algo, o sea, o que no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces ya perdimos ahí la guerra, ¿no? O la batalla. Entonces es eso, es decir, a mí las redes la verdad es que me ayudaron muchísimo y el atreverme, no, tengo que confesar y se lo digo a todas las coaches que quizás están empezando, me moría de miedo, o sea, me morí de miedo la primera vez que lo hice. Y no lo Porque digo con vergüenza. hablabas de hacer en vivo, ¿no es cierto? Sí. No sé qué más, o sea, porque hay tantas estrategias que te quería también preguntar cuáles fueron las estrategias del principio y si han cambiado tus estrategias de trabajar las redes a nivel virtual desde ese entonces hasta el día de hoy. Bueno, mira, yo tenía experiencia, o sea, yo durante mi vida profesional como arquitecta, yo daba conferencias en los colegios de arquitectos, de ingenieros, para universidades. Yo me especialicé en temas de construcción en acero, entonces era una especialista. Y obviamente yo decía, o sea, cuando uno conoce su tema, y esa es la primera estrategia que funciona siempre, cuando tú conoces tu tema, estás como pez en el agua, pues y nada te da miedo, ¿no? O sea, de hecho, me paraba en un auditorio con 200 personas y era capaz en vivo de hacer una conferencia y no tenía miedo porque dominaba el tema. Y si hay algo que no sabía, que siempre pasa, nunca falta uno que te hace la pregunta difícil, ese que te deja que no sabes contestar, pero también hay una estrategia para eso, ¿no? O sea, es como que dame tu mail y después te respondo, porque ahorita no sé esa respuesta y punto, no Ujú, pasa nada. buenísimo. Entonces, es como no sentir que tienes que saber de todo, es como reconocer que así como uno está, ya está listo y que no necesita más allá. Entonces, si me hablas de una estrategia inicial, fue primero atreverme y ahora tú dirás, ¿por qué te daba tanto miedo si ya tenías experiencia? Eso mismo. Porque, claro, ¿No? conferencias de Es 200 la pregunta que personas sigue. a nivel presencial, porque, claro, a nivel virtual. Porque también es algo nuevo a nivel virtual y nosotros como seres humanos, y eso lo aprendí cuando trabajaba mi marca personal, tenemos miedo a los juicios de los demás, al qué pensarán los demás, qué van a decir de mí, ¿sí? Cuando uno se quiere a uno mismo, cuando uno se empodera, deja de importarte qué cosa piensan los demás. Y entonces yo conecté con eso. O sea, la verdad es que yo soy lo que soy. Y si hay alguien que no le gusta, pues que cambie de canal, que no me vea, que no me escuche, ¿sí? Yo soy transparente.
y digo lo que siento, lo que me pasa, y eso. Y cuando yo comencé, tenía todavía este miedo a los juicios de los demás. O sea, a decir algo que no estaba bien. Y en el camino aprendí que está bien. Eso es algo que nadie puede decir. O sea, para ti hay algo que está bien y para mí hay otra cosa distinta a la que tú ves como bien, que está bien para mí. Entonces, cuando entendemos que el otro es un legítimo otro y tiene su opinión sobre todas las cosas y yo tengo la mía y que nunca van a ser iguales, podemos coincidir en muchos aspectos, pero si difieren, no pasa nada, está bien. Entonces, y eso se llama validar al otro. Pero primero me valido yo misma. Y eso es lo que yo les recomendaría a las coaches, ¿no? Desde que te validas a ti misma, desde la más profunda humildad, ojo. Y eso lo quiero recalcar. No me siento más ni menos que nadie. Simplemente soy yo diferente. Y eso es lo que cada uno somos. Todos somos seres valiosos y diferentes. Entonces, desde que entendí eso, ya no me daba miedo pararme frente a una cámara, frente a una computadora, y decir lo que tenía que decir, compartir mi experiencia, lo que yo he aprendido en mi camino de vida, ¿no? Y eso, es como eso. Claro. Y cuando estábamos, por ejemplo, y ahí cuando yo te interrumpí en la pregunta, me has dicho que estabas en el coaching 1-1, ayudando a mujeres que habían pasado por etapas diferentes, o sea, similares a las tuyas, que tú ya habías superado. Eh, ¿Cómo siguió desde ahí la historia? Y ya, y entonces reconecto con ese ser mujer y ese valor que tenemos todas las mujeres. Las mujeres somos generadoras de vida, ¿sí? Y ojo que no quiere decir que el hombre no lo sea. O sea, sin el hombre no podemos generar la vida. Y eso vale y es cierto y hay que reconocerlo. Pero las mujeres siempre hemos estado como cerca a la crianza de los hijos, con ciertos roles en la vida que hemos ido, y roles que hemos ido incrementando, además el rol ya como empresaria de repente, o como emprendedora, como trabajadora para una empresa, o sea, diferentes roles como profesional, como madre, como esposa, como hija, ¿no? Entonces vemos a la mujer como malabareando en estos diferentes roles, ¿no? Y, y en muchos de ellos sintiéndose no reconocida, entonces, y venían mujeres con estos dolores, ¿no? Entonces, ahí es como yo empecé a trabajar con ella y a disfrutar de este trabajo, a reconectarlas con ese poder generador. Y desde mi historia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo trabajé, por ejemplo, en una empresa, vienen muchas mujeres y me dicen, no me siento segura, y yo recuerdo cuando yo interactuaba en los directorios y me pasaba lo mismo. Entonces, es como, oye, o sea, no tenemos que imitar a un hombre en esos ambientes, en esos espacios. Tenemos que ser nosotras mismas con nuestra vulnerabilidad, con nuestras emociones, que siempre nos acompañan, ¿sí? Y con todo lo que traemos, porque ese poder generador se libera en esos espacios. Y también sirve para las organizaciones, sirve para acoger, sirve para integrar, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, la intuición, o sea, todo ese poder desde lo femenino. Entonces, es parte del trabajo que hago con las mujeres, es conectarlas con esa parte que durante mucho tiempo hemos querido esconder para, para, para fingir que somos de una forma como no somos, ¿no? O para negar una parte de nosotras mismas, ¿no? ¿Hay alguna clienta tuya que haya pasado por un proceso contigo que te haya dejado un aprendizaje, un aprendizaje importante para ti, para tu propio desarrollo? Yo sé que todos los clientes te aportan algo, ¿no es cierto? Eh, Sí. pero sin embargo, desde la perspectiva de un aprendizaje que te ayudó más a nivel quizás personal o fue una experiencia que te permitió ver algo de manera diferente a través de un proceso de acompañamiento, quizás con una clienta específica tuya, que recuerdes, que
que te pudo haber ayudado a desarrollarte en algún Sí, o sea, aspecto. lo que pasa es que uno se descubre en la otra persona, ¿no? Uno se descubre. Sí, recuerdo a una ejecutiva, una mujer que desempeñaba un cargo ejecutivo y que me buscó porque sentía que no podía conectar con las personas, ¿no? Decía, me es muy difícil conectar con las personas y desde ahí no puedo integrar a mi equipo, no puedo, ¿no? Eh, y, y era una persona muy autoritaria, ¿no? Y yo más bien lo que aprendí de ella es eso que yo no había podido hacer en esos espacios, que era sacar mi voz. Entonces me dejó ese gran aprendizaje. Y ella no podía conectar porque tenía una máscara tan dura que no la permitía, o sea, desde que es mujer y es ejecutiva y tiene un alto cargo, ella pensaba que tenía que ser autoritaria, ¿me entiendes? Es la máscara que ella construyó para ella y que tenía que ser una persona que siempre tenía que estar como haciendo que los demás se sintieran inferiores, ¿no? Ella se sentía superior porque así, mientras que los demás se sintieran, ella hacía que se sientan inferiores, ella podía sentirse superior. Entonces, fue muy bonita ese proceso, porque yo en ella vi lo que yo nunca había podido hacer, como sacar la voz, o sea, claro, ella fue un desvío de eso, ¿no? Pero también decir lo que me pasa de forma asertiva, ¿no? Sin ese temor a que me juzguen, ¿no? Entonces fue bonito porque lo vi en ella. Vimos como un espejo, este, como un yin y yang, o sea, vi como un complemento, como algo que yo nunca había podido tener y lo vi en ella y dije, wow, o sea, ¿no? Claro. Solo que en la vida todo funciona equilibrado, ¿no? O sea, Mm. cuando no hay equilibrio es donde hay los desvíos, ¿no? Y es donde no nos sentimos bien. Yo creo que todo en equilibrio funciona bien. Entonces, traer mi voz, mi poder, bien, pero en equilibrio, ¿no? Claro, buenísimo. O sea, lo que tú hablas del tema de la voz, también habías hablado también del ser vulnerable y sacarse también las máscaras en estos tiempos y creo que eh, considero que es súper importante y creo que es el desafío de muchos, sobre todo como elementos a trabajar para las personas que están pasando al mundo virtual, que ya no trabajan a nivel presencial por el tema de los padres y la pandemia. Eh, Quería preguntarte también cómo es la transición de esta historia que me has contado hasta este minuto hasta más o menos la actualidad. ¿Por dónde te estás moviendo? ¿Cuáles son tus intereses en tu actividad como profesional? ¿Por dónde van tus Bueno, próximos desafíos? Ajá. claro, yo en realidad estoy trabajando fuerte a través de Mujeres Power. Nosotros tenemos un programa todos los jueves que se transmite por LinkedIn, por YouTube y por Facebook. Eh, y ahí nosotros invitamos a mujeres poderosas, les damos visibilidad a mujeres, a coaches, a que vengan y nos compartan un tema diferente cada semana sobre el crecimiento personal, sobre el desarrollo, sobre la comunicación, sobre lo que cada una se considere especialista. Y también aprendemos de esto, o sea, nosotros aprendemos y a la vez compartimos conocimiento, compartimos experiencia y logramos que muchas mujeres conecten con qué les está pasando, ¿no? Y yo creo que incluso trabajamos con empresas también. Hay muchas empresas hoy como por ejemplo hemos trabajado con empresas mineras del sector energético, del sector industrial, que, que tienen un trabajo muy duro y que hoy en día pues la mujer, tú sabes que se está incorporando casi más del 50% de la masa laboral hoy es del género femenino, ¿no? Entonces, obviamente no, la base va disminuyendo, esta pirámide va disminuyendo de acuerdo a cuanto más altos son los cargos, ¿sí? Pero la mujer ya está bastante incorporada en el mundo laboral, entonces las empresas también tienen que trabajar el tema de equidad de género,
de paridad, ¿no? De hacer que también incorporar más ejecutivas a sus staffs. Entonces, nosotros trabajamos con empresas esto, ¿no? Esto de cuál es el camino para poder, digamos, engranar este trabajo tanto de hombres como mujeres desde la equidad, ¿no? Entonces, esto también lo hemos venido trabajando a nivel virtual, con varias empresas, y también es un trabajo súper lindo que hoy estoy haciendo, este, y que me encanta, de verdad. Me parece súper, súper poderoso, ¿no? Y porque aquí no solamente trabajamos con la mujer, sino también trabajamos con la empresa, con los líderes de las empresas que apuestan por esto, ¿no? Por el tema de equidad. Y tú dices como que haces, claro, hacen transmisiones por Mujeres Power, por temas diferentes. ¿Cuál de todos esos temas me imagino que han dado y que han compartido las invitadas, cuáles de todos esos temas son los que últimamente te han llamado más la atención a nivel Mira, en personal? realidad yo creo que sería difícil decirlo. Cada tema tiene una magia distinta. Si me preguntas sobre algo que me haya impactado realmente, yo tengo que hablarte de una expositora, me parece que ella es de un país centroamericano, no recuerdo ahorita cuál, porque tenemos expositoras a nivel mundial, ¿ah? O sea, hay gente de otros países que se conecta. Tenemos hermosas mujeres de Chile, de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de distintos lugares, de México, hemos tenido también invitadas. Es espectacular y también nos ve gente de todo el mundo. Esta chica, eh, ella nació con un defecto y la forma como ella contó que había afrontado este defecto que la había acompañado además toda su vida, con la liviandad que lo compartió y que compartió cómo la sobreprotegían sus padres para que no sufra y cómo ella, a lo largo o sea, a lo largo de su vida, conforme iba creciendo, se iba dando cuenta de que ella a veces abusaba de este cuidado para conseguir cosas que le era más fácil conseguir de esa manera, pero ella lo vio, se dio cuenta y dijo, pero yo también lo puedo hacer sola. Y ella dijo, ¿y qué hay? ¿Y qué más? ¿Tengo que vivir con esto? Pues lo vivo y lo vivo bien, no lo vivo desde, ay, sentirme menos, sino lo vivo desde el empoderamiento. Entonces, ¿cómo se lo vivió esto ella que la hacía ser diferente a los demás? ¿Cómo se vivió el hecho de que cada vez que la cambiaban de colegio todo el mundo la miraba y la señalaban? Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy linda, una enseñanza maravillosa de una mujer poderosísima, cómo nos enseña que no hay adversidad en el mundo, en la vida, sino es como nosotros, cada uno de nosotros nos lo vivimos. ¿Sí? Mm. ¿Y por qué me impacta tanto esto que te cuento? Porque a mí me ayudó muchísimo en mi última etapa, que es la que vivo ahora. Bueno, te cuento que a mí y a toda mi familia nos dio COVID, A toda tu familia, y todos, a a todos. todos. Fue terrible, todos internados en distintos sitios. Y bueno, Wow. desafortunadamente mi mami no lo resistió. Entonces, y ahí yo sufrí muchísimo porque ni siquiera la pude acompañar, pero yo decía, ¿para qué? Y ahí viene la pregunta que a lo largo de mi vida en distintas etapas me he hecho, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto que me pasa? ¿Sí? Y cuando terminé, bueno, de vivir, digamos, esta experiencia dolorosa y todo, que ha sido hace poco, no hace mucho, a mí me acaban de detectar una recurrencia en el cáncer. Yo tengo el cáncer nuevamente, estoy luchando con él, bastante avanzado ya, en metástasis por un montón de lugares. Entonces, cuando mi oncóloga me dijo, esto ya no se cura, yo me quedé pensando y dije, bueno, me dijo, vas a tener que hacer un tratamiento de por vida. Entonces yo me quedo pensando y digo, bueno, tengo dos posibilidades, ¿sí? Y ahí viene lo que esta mujer me dejó como enseñanza de vida, ¿no? Y es cómo nos vivimos lo que nos pasa. ¿Cómo me lo elijo vivir? Yo elijo. ¿Sí? No sé cuánto tiempo, porque no me supo decir la oncóloga cuánto tiempo más voy a vivir, simplemente me dijo que lo que reste voy a tener que estar en tratamiento. Entonces yo dije, ¿desde dónde me lo voy a vivir? Desde, desde el dolor, la depresión, el victimismo, o en victimilandia, como yo siempre digo,
o desde yo elijo eh, lo que puedo dar al mundo, lo que puedo regalar, cómo quiero vivir este momento haciendo lo que amo hacer, que es acompañar a otros. Y eso es lo que he elegido. Entonces me siento plena, feliz de acompañar a otras mujeres. Hoy elijo que lo que me quede de vida, que no sé cuánto es, lo que Dios me permita, va a ser acompañando a otras mujeres a, a mirar su poder. Y Oh, esto me lo me encantó porque lo pones en el caso de tu madre, como tú dices, y desde ese momento tú dices, oye, ¿cómo me tomo esto de que me está pasando? Y también en tu caso, después de que por el tema de tu cáncer y no te dicen cuánto tiempo es y lo procesaste de tal manera con esa fortaleza de decir, tomo la decisión de seguir acompañando a mujeres uh-huh. y no de otra manera. Lo encuentro demasiado poderoso. Y Mirka, yo creo que en este punto, y si te parece nada más, me gustaría hacerte una pregunta Claro. de qué en todo este viaje, historia, carrera, ¿no es cierto?, experiencias, ¿qué tres elementos principales crees tú que te han permitido llegar a ser la persona que eres hoy? Yo creo que mi entorno, mi familia, las personas que siempre me han acompañado, que me han demostrado amor, ¿no? Que es lo que me acompaña. Y es lo que en realidad nos forma nuestra personalidad, parte de lo que la forma es nuestro entorno, ¿no? En este caso mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, mi madre, ¿no? Los buenos amigos que he podido cultivar, ¿sí? Eh, y luego el descubrir mi propio poder, el descubrirme, y esto lo vuelvo a repetir, lo digo desde desde la humildad, desde eso, ¿no? Descubrir que yo soy un ser humano como todos los seres humanos, ni peor ni mejor, soy yo. Y desde ahí yo tengo mucho para regalar, para compartir, para poder acompañar. Descubrirme, eso fue. Y que es algo que yo siempre trabajo con las personas, el autoconocimiento, el descubrir quién soy. Esa es una gran cosa. Y una tercera podría ser el libre albedrío, la posibilidad que yo tengo de elegir cómo quiero ser, cómo quiero vivir ante las cosas que me pasan. O sea, no es lo que me pasa, ¿sí? Sino es cómo me lo vivo, es para qué viene, qué lección. Y eso siempre lo tengo muy presente, ¿no? La vida es una lección, es una gran escuela. Y así lo tomo. Y yo me siento una gran aprendiz todo el tiempo. Entonces, cuando siempre estoy en mi modo de aprendiz, me siento llena, plena. Me voy a llevar eso siempre. Me encanta. Bueno, me encantó, o sea, lo que tú dices de la familia, de los amigos, de tu propio poder, de reconocerlo a través del autoconocimiento y regalarle a las otras personas cosas desde lo que uno o tú ya eres, ¿no? Y justamente con el libre albedrío de cómo te lo vives. Me llamó mucho la atención el cómo te lo vives, porque claro, yo eh, leí también el libro este de El hombre en búsqueda de sentido, creo que si no me equivoco, ¿Sí? y decía todo el rato eso, de que a pesar de que estaban en un campo de concentración y que las cosas estaban súper mal en el contexto en el que estaba viviendo el protagonista, el autor del libro, se decidió vivirlo de una manera muy diferente al resto que le permitió sobrevivir al final y vivirlo con más disfrute, quizás de alguna manera expresarlo así. Ese Por es el eso, de Víctor Frankl. Ese es el de Víctor el de Frankl. Víctor, sí, de Víctor Frank, de Sí, El hombre en búsqueda de sentido, sí. Me sí, encantó, claro. es Y eso es lo que nos pasa en la como, vida, ¿no? me hiciste Sí. acordarme de un poco de su historia también, de cómo las cosas también se van entrelazando y al final, esto que tú también compartes. El tema de regalarlo, regalarse o comunicarse o expresarse de lo que uno es, para mí es súper vital. Por ejemplo, yo te puedo compartir, y bien cortito, tampoco quiero compartir mi historia aquí, pero
es, por ejemplo, la cuarentena me ha traído el regalo de hacer este podcast y empezar a descubrirme que en verdad en este espacio me siento súper seguro y no sé por qué, pero me siento como en un hogar, hablando de personas, de su historia. Estoy recién empezando, pero me siento vivo. Realmente es una sensación que es muy terapéutica también. Y me resuena mucho lo que tú dices de seguir acompañando mujeres, porque siento que de alguna manera estamos como en esa misma quizás relación de hacer cosas que te hacen vibrar. Sí, sí. Y ahí va eso que te digo, esa resonancia límbica que tú sientes con las otras personas, que me pasa a mí con mis invitadas también al programa que hago yo, y es eso, ¿no? O sea, es ese poder que hay desde la autenticidad. Y eso es algo que sí les recomiendo si hay coaches que nos ven, desde la autenticidad. No, es como cuando estás en una sesión de coaching, no necesitas saber nada de la otra persona, simplemente la estás acompañando. El poder no está en mí en ese momento cuando yo acompaño, está en la otra persona, en ese otro ser humano y en su grandeza, ¿no? Entonces eso, y es lo que pasa con cuando uno hace, comparte, por ejemplo, como speaker ante un auditorio o ante un Zoom o lo que sea. O sea, cada persona que nos ve, que nos escucha, rescata lo que tiene que rescatarse y lleva lo que se tiene que llevar y está bien. Completamente. Buenísimo. Mirka, si te parece, lo podemos dejar hasta este punto y agradecer, o Perfecto. sea, estoy súper agradecido y las razones de por qué estoy súper agradecido de que me hayas compartido tu historia es por todo esto de que acompañas a las mujeres a sentirse más seguras, te atreviste a hacer el tema de las redes, de tu marca, de tu voz. Saqué un concepto nuevo de ti que fue Victimilandia. Me encantó. Me encantó eso. Sí. Y nada, como tu decisión de ahora, actualmente, de haber dicho, me lo tomo así, sigo acompañando a las mujeres, es lo mío, me hace feliz, es lo que me hace vibrar y me encantó. Así que agradecido por haber escuchado tu historia y haber participado aquí en este podcast. No, gracias a ti por esta oportunidad, por este espacio tan lindo, tan rico, así con nuestro cafecito. Sí, Eh, Genial, muchísimas gracias, me encantó compartir contigo. genial.